Veníamos hablando de una recomendación importante que vemos. La vestidura está del versículo 6:10 en adelante, ¿ok? Pues hasta el 6:20, la vestidura del cristiano. Y eso es lo que hemos tratado todos estos días. Hablamos de una recomendación importante que se da en el 6:14, que es la firmeza para resistir, vestido con la coraza de justicia. Y también hablamos de para qué significa pararse en contra. Hablamos de esa justicia que no es justicia de hombre, y que el mismo Señor en Isaías 59:17 nos habla de que se está vestido de justicia como una coraza. La coraza ya entendimos lo que era lo que usaban los soldados para cubrirse de atrás por delante, y bueno, pues de la flecha, de la lanza, de la espada, ¿ok? Entonces iba a cubrir pues de órganos vitales. Y nos hablábamos también de cuidar nuestra conducta, porque ciertamente la justicia del Señor lo que nos cubre, lo que nos ha declarado justos, y que nosotros no podemos pues caer en esa acechanza del enemigo, de que poner esa duda en nuestro corazón en cuanto a la salvación. Si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo con certeza, se ve ese fruto de salvación en nuestras vidas, porque si hemos recibido al Señor, debe haber fruto sobre eso. Eso sí que es indiscutible. Debe haber fruto de la salvación. Si no hay fruto, ahí hay algo raro, pero debe haber fruto. Entonces, vemos que esa justicia, el Señor nos ha declarado justo, y que nosotros no podemos dar pie a que queden esos huequitos por ahí, esas zonas donde el enemigo pueda atacar, si ya el Señor nos ha declarado justo. Pero con nuestro testimonio y nuestra conducta podemos permitir que el enemigo haga reventaja en nuestras vidas, y por supuesto, si le dejamos área libre, por ahí se va a meter. Vimos también en el 6:16, sobre todo tomar el escudo de la fe, y vimos la importancia, porque dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, sobre todo. Si nosotros pues sabemos que somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que le pertenecemos, declarados justos, pero no tengo fe en eso, no tengo fe en esa promesa, no tengo fe, pues de nada sirve, de nada va a servir. Así que es importante la fe para mantener pues también esa armadura como debe estar, y estar firme contra las acechanzas del enemigo. Vemos el 6:17. Me sigue diciendo, la primera parte. ¿Cómo se está bajando? La primera parte me sigue diciendo, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El casco. ¿Para qué se ponen el casco los motorizados? Para proteger su cabecita cuando se caen, aunque a muchos no les hace nada de eso, ¿no? O sea, igualito pues recibe, a lo mejor en algo protegerá, pero hay más de uno que se le ha quedado el casco pegado, ¿no? Y cuando tienen heridas allí, y ya cuando van a sacarse el casco, lo que se le viene es lo otro también, ¿no? Ya sabemos que es el cerebrito por allí. Entonces, es tan peligroso eso. Entonces, bueno, vemos que el yelmo de salvación era para en batalla cuidarse pues también de todas aquellas cosas que podían atacar a esta parte tan importante nuestra, ¿verdad? Que es donde emanan las órdenes para todo el resto del cuerpo. La cabecita está la mente, está el cerebro, está la mente. Y allí ese yelmo de la salvación debe ser pues algo sumamente protegido, porque por allí ataca el enemigo. Cuando no podemos realizar algo, cuando nos cuesta hacer algo, cuando no podemos mantenernos, o cuando viene alguna tentación y podamos ceder, entonces comenzamos, ¿seré que ser salvo? No soy salvo, ahora fíjate, no voy a poder seguir adelante, y el enemigo allí pues agarrando terreno sobre todo eso. ¿Qué es lo que debe hacer uno en ese caso?
Anda, fallé, pues, ok, fallé, pero tengo la otra opción, vuelvo a Cristo. Señor, perdóname, líbrame, límpiame, sigo adelante entonces, pero no me quedo en el camino, porque muchas veces es no que el Señor no me perdone, sino que yo no me perdono. Y estoy allí dándome golpe en el pecho, golpe en el pecho, golpe en el pecho, cuando el Señor me perdona, verdaderamente cuando hemos arrepentido de la falta. Así que ese yelmo de salvación también en Isaías 59:17, el mismo Señor lo tenía puesto. El mismo Señor, imagínense ustedes, dice en Isaías que lo iba a tener puesto, porque dice, pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Pero dice, con yelmo de salvación en su cabeza, el mismo Señor Jesucristo, cuando vino, porque recordemos que vino como ¿qué? Como hombre. Y él sabía también que iba a volver al Padre, pero ante tanta situación, ante tanta lucha, aún en el Getsemaní, cuando estaba allí llorando, cuando estaba pidiendo al Señor que lo fortaleciera. ¿Cuántas cosas también? Porque dice que estaba muy temeroso, tenía temor, y por eso tuvo que venir un ángel a fortalecerlo. Pero el Señor sabía que eso que estaba pasando iba a ser por un momentico, y la gloria venidera, junto nuevamente al Padre, de donde había venido. Así que nos da ejemplo, el Señor nos da ejemplo de ese casco, de cuidar esa mente. Cuántas cosas están atacando la mente en estos momentos y dejamos, y no es que ni siquiera el enemigo, a lo mejor es que es tan terrible lo que está pasando, que uno mismo le da cabida a estas cosas, ¿no? Dice en 1 Tesalonicenses 5:8 al 10. 1 Tesalonicenses 5:8 al 10. ¿Lo tenemos? Dice, pero nosotros que somos del día, hablando de entendimiento, porque habla la palabra del entendimiento que es entenebrecido se refiere a oscuridad. Aquí cuando habla de día, está hablando en términos espirituales, y dice, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, y seamos sinceros con nosotros mismos, cuando estamos ya débiles, cuando nos sentimos afligidos, cuando estamos, wow, qué lucha tan fuerte, verdaderamente viene a ser para nosotros un aliciente el hecho de saber que esto va a pasar y que tenemos una esperanza allá arriba? ¿A cuántos? ¿A cuántos verdaderamente, ciertamente, esto anima? ¿A cuántos? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso, Señor? Ok, estoy pasando por esto, pero esto es pasajero, porque lo que viene es indescriptible. ¿Cuántos? Así que, y como no se le ve, pues, como dicen por ahí, el queso a la tostada para nosotros, entonces, ¿qué pasa? No lo cuidamos y no nos ponemos el casco. Quizá una de las zonas que está más abierta a cualquier ataque es la cabeza de la mente, porque no nos ponemos ese casco. Porque no estamos al tanto de esa salvación, de esa esperanza que tenemos, de lo que nos aguarda. Y dice acá, sigue diciendo entonces en el 9, en el 1 Tesalonicense, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que viviremos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y dice en el 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En otras palabras, mira, con esto, con eso que te estoy diciendo, con la esperanza de salvación, anímense unos a otros. Quiere decir que tú lo animas a él, tú lo animas a ella, y así estamos animándonos unos a los otros. ¿Con qué? Con esa esperanza de salvación. Que tampoco es otra práctica.
Sin embargo, aquí lo dice la palabra. ¿Y por qué? Porque el ánimo es sumamente importante. Si perdemos el ánimo, mi hermano, estamos ya derrotados. Si dejamos que el ánimo se nos vaya por el suelo, eso ya no es una victoria, no vamos a alcanzar victoria. Y es por eso que es por allí lo más que debemos cuidar nosotros, ese ánimo, ese ánimo. El Señor animó a Pablo. El mismo Señor en Hechos 23:11, vamos allá. Cuando Pablo estaba siendo juzgado en Jerusalén, y entonces vemos que lo querían prácticamente despedazar y tuvieron que sacarlo para llevarlo, entonces lo iban a trasladar a Roma. Y Pablo, cuando el Señor se le presenta, es porque Pablo estaba en ese momento como temeroso, sino porque se le presenta al Señor. El Señor tuvo que presentarse allí en la cárcel, porque fue fuerte lo que pasó. Dice que estaban los fariseos, los escribas, que no creían en la resurrección. Y entonces Pablo, viendo eso en el escenario, agarró y usó ese escenario para que ellos debatieran y dividirlos. Y entonces después de eso tuvieron que venir pues a quitarlo de las manos de la gente, porque lo iban a despedazar. Y dice aquí, en Hechos 23:11, a la noche siguiente se le presentó el Señor Jesucristo, y le dijo, ¿qué? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, que no ha sido fácil, así es necesario, así mismo, a lo mejor las mismas dificultades, los mismos problemas, todo lo que te va a venir, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, lo que tú estás viviendo aquí, tú lo vas a vivir allá. Pero ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo. Hay que recobrarlo. Aún en la enfermedad, mi hermano, tengamos ánimo, no podemos dejar de caer. Y no crea que yo estoy diciéndole a ti, pero mira que poca fuerte ese pastor, y que inquebrantable, y que mire, siempre está allí. No, mi hermano, para mí no es nada fácil esto. ¿Y ustedes saben qué? Cuánto tenía planes también, cuántas cosas yo podía hacer. Yo agarraba, cuando tenía media libre, hacía cosas en mi casa y esto, y me movía. Y depender de otras personas, o no poder hacer aún para destapar una cosita, es cosa que cuesta. Cuesta. Pero si dejo que el ánimo se me vaya por el piso, tengo que seguir aferrado al Señor, porque este cuerpo algún día lo voy a dejar con todos sus males. Pero el Señor no me va a dejar. Ni a ti, ni a mí, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. El Señor no nos deja si seguimos aferrados a Él. Aún en la enfermedad, dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Nadie. Ni aún la persona a sí misma. Ni aún así. Así que el ánimo del hombre, dice Proverbios 18:14, soportará su enfermedad. Seguir adelante. No es fácil, pero sigamos adelante, sigamos adelante. Las cosas cambiarán cuando estemos con nuestro Señor. Lo importante es que en medio de todo esto el Señor nos puede llenar de su paz y de su gozo, ¿verdad? Es tan importante que cuando Moisés murió, pues, y venía Josué, lo que le dijeron a Moisés que le dijera a Josué era precisamente lo que vemos aquí en Deuteronomio 3:28. Deuteronomio 3:28, y dice, y el Señor le dice a Moisés, le dice, y manda a Josué, y le dice primero, y anímalo, porque la tarea que le viene no era nada fácil. Josué era un guerrero, en todas las guerras estaba Josué, ahí como capitán todo el tiempo. Pero aún así el Señor le manda, que conoce los corazones, que no fuera de fallecer. Le dice a Moisés, lo primero que le dice, anímalo y fortalécelo, porque le ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás, que verás. Así que el ánimo. Cuando veamos a alguien desanimado, animémoslos.
en el Señor. Y aprendamos a animarlo con lo que nos espera, porque si la palabra lo pone ahí es por algo. Si la palabra me da directrices con qué yo puedo animar a otro, y yo vengo de sabiondo y lo animo con otra cosa, cuando el mismo Señor me está diciendo, mira, anímalo con esto es lo que tú tienes que hacer. Aprendamos y comencemos a animarlo de esa manera, y animémonos nosotros mismos también con esa esperanza que nos aguarda. Y dice en Hebreos 12:2 a 12:3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, el mismo que hablamos, que puso la coraza de justicia en Isaías 59. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y ahí está el problema, cuando se desmaya. La persona que está desmayada está inconsciente. Así que el Señor quiere proteger nuestra mente, quiere protegerlo, y hace pues de todo para eso, pero se le deja un campo al enemigo. En Hebreos 8:10 dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones escribiré, y seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Pero para que eso se cumpliera, primero, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Por qué el Señor habla de la mente principalmente? Porque es lo que tiene que estar. El Señor da directrices. Ahora, ¿de qué está llena nuestra mente hoy en día? En Lucas 10:26 y 27 me dice también la palabra. Fíjense cómo me habla de qué debe estar llena esta cabecita que está acá. ¿Ok? Que a veces nos mete mucho problemita esta cabecita. ¿Ok? Dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Y qué más? Y con toda tu mente, y tu prójimo como a ti mismo. Con toda tu mente, con toda tu mente. ¿Qué pasa que cuando no es con toda nuestra mente? ¿Qué pasa cuando no llenamos nuestra mente con las cosas del Señor y dejamos espacio vacío? ¿Qué hay allí? Campo abierto, y hay también una división, lo que es del Señor y lo que no es del Señor. Y así no funcionan las cosas del Señor. O somos del Señor o no somos del Señor. No funciona a mitad, ni a un 90%, ni a un 99%. O somos o no somos, o tenemos la mente para Cristo o no tenemos la mente para Cristo. Pero no hay espacio para más nada, no debe haber espacio para más nada si queremos verdaderamente ver resultados, si estamos cuidando nuestra cabeza sin vacilaciones. Porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, allí cuando Acab y vino Elías, ¿se acuerdan? Con la muerte de los sacerdotes, de los 400 sacerdotes de Baal. ¿Qué pasó? Había un pueblo que estaba vacilante. Supuestamente seguía a Dios, pero seguía también a los Baales. Así que estaban divididos. Y si eso fuera correcto, Dios no hubiese hecho nada, porque bueno, me están sirviendo en algo. No. Dios arrasó con esos sacerdotes. Y aquí en Primera de Reyes 18, 20 al 21, las cosas tienen que ser sin vacilaciones. Cuando vacilamos es problemático, porque aún cuando vacilamos pues duda o no hay una relación con Cristo como debe haber. Y dice acá en Primera de Reyes 18, 20 al 21. ¿Ya? Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros
entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Saben por qué no respondió palabra? Porque estaban vacilantes y no sabían qué hacer. Estamos vacilantes. A veces podemos estar vacilantes también y no lo sabemos o no lo reconocemos cuando nos seguimos al Señor como Él manda, como Él demanda. Y si estamos vacilantes, mis hermanos, allí es problemático. Fíjense que la palabra en el hebreo que se usa para pensamientos, acá, es la palabra dividido de mente. Dividido de mente, que es la palabra saif. Dividido de mente. Ellos estaban divididos aquí, en esta cosita acá. En esta cosita. La cabeza, en la mente. Nos encontramos divididos. ¿Qué hacer para no estar divididos? Porque nosotros la palabra nos dice que no debemos estar divididos en mente. Divididos de ninguna forma. Donde hay división, si hay división dentro de la iglesia, por problemas, por contienda, por chisme, por murmuraciones, mi hermano, esas divisiones no traen nada bueno y al Señor tendrá que dar cuenta. Al Señor tendrá que dar cuenta. Hay que buscar la unidad por todos los medios, buscar la unidad. Si esa unidad tengo para buscarla, tengo yo que doblarme el brazo y el ego, doblarlo hasta lo máximo, lo doblo por Cristo. Porque ahí nos viene el amor a Cristo. Por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Así que buscar la mente de Cristo, 1 Corintios 1:10, 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 1:10 primero. ¿Ya? Ok, dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis, ¿quiénes? Todos, escuchen bien, todos, una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, o sea, en una misma forma de pensar. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo logramos esto? No lo podemos lograr si cada quien jala para su lado. No lo podemos lograr si no pensamos primeramente en las cosas del Señor y pienso primeramente en las mías. No lo podemos lograr si busco mis propios intereses. No se puede lograr de esa manera. ¿Cómo lo logramos? La respuesta está en 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ahora que habla de nosotros, ¿cuántos aquí han recibido al Señor? Amén. Está hablando entonces de nosotros. Mas nosotros, ¿qué tenemos? La mente de Cristo. No dice que vamos a tener, sino que ya tenemos la mente de Cristo para llevarnos a esa unidad que debemos tener siempre, para cuidarnos también que en esa mente no se meta el enemigo. Y no se debe meter porque es la mente de Cristo. Así que de eso debemos armarnos. Nuestros pensamientos. ¿Cómo se llena la mente? Bueno, la cantidad de pensamientos que podemos echarle, ¿verdad? Las dudas son peligrosísimas, como le dije al principio. En Efesios 4:22 y 4:24... Efesios 4:22 al 24, y después vamos a saltar, o no, yo se lo busco, a Romanos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renovaos en el espíritu. ¿A dónde? Aquí. Y renovaos. ¿Quién lo tiene que renovar?
nosotros mismos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cómo conseguimos esa renovación? Porque de dónde viene la pregunta. Ay, estoy interesado. ¿Cómo se compra eso? ¿Dónde se compra? ¿Qué tengo que hacer yo para lograrlo? ¿Estamos interesados en lograrlo? Sí, verán, esa renovación. Una renovación que me llegue a victoria y victoria, fortaleza, paz y experimentar todas las bendiciones que el Señor nos ofrece. Todas esas promesas que están allí. Bueno, sí podemos hacerlo, claro que sí. Esa renovación la tengo que conseguir yo mismo, pero como me dice Romanos 12:2, me dice, no os conforméis a este siglo. Ya quita la mirada de lo que tienes a tu alrededor, de esto terrenal. No conforméis con lo que está aquí, porque hay algo más allá que eso, algo más precioso que eso. No os conforméis a este siglo. Y dice, sino transformaos. Trae una transformación a mi vida por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que me dice que tengo que renovar mi entendimiento. Así que todas esas cosas que yo traía, aquellas cosas que todavía me mantienen allí de rodillas, pero no ante el Señor, sino ante el mundo, ante el otro y aún ante mí mismo, mi ego, pues esas cosas que están allí deben salir, pero tengo que transformar, renovar mi entendimiento. ¿Y cómo lo renuevo? Con la palabra. Con la palabra. Es la manera de renovar el entendimiento. Escúcheme bien, no leerla solamente, entenderla y apropiarla, atesorarla y hacerla. Eso es lo que me trae la renovación de cómo hacer las cosas. Por eso que dice la Biblia, el que robe no robe más. El que decía esto no lo hace, yo no lo voy a hacer más. Porque hay una renovación, el Señor me va diciendo por qué no debo hacer las cosas. Y a eso sumado a la obediencia, trae entonces éxito, y dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida, para mi vida, y para todos aquellos que van a escuchar en el día de hoy. Y la voluntad de Dios, mi hermano, es agradable y perfecta. Si por alguna razón no estás experimentándolo, habría que ver qué es lo que está pasando. Así que, en conclusión a esta partecita, debemos entonces entender que debemos ocuparnos ¿en qué? En el yermo, ¿verdad? Ocuparnos en nuestra salvación, como dice Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra del Señor también, cuando me quiere hablar de mente o de la cabeza, de lo que el pensamiento y todas esas cosas, cuando me habla de carácter, me usa la palabra frente. También frente. Y así como el Señor trata de resguardar nuestra frente, ya dije que el enemigo trata de nuestra cabeza, el enemigo trata también de meterse allí. En Apocalipsis 24, hoy anoten todo lo que puedan de versículos, porque no estoy llenando de versículos. Dice Apocalipsis 24, dice, vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni su imagen, ni se habían dejado poner su marca. ¿Dónde? En la frente y en la mano. La mano está asociada con hechos, con lo que yo hago. Pero me dice la marca en la frente. Y una marca no se puede quitar así. En la marca en la frente. Fíjense cómo busca aún aquí en el Apocalipsis, me está diciendo lo que él va a intentar hacer.
Y los que vencieron, los que no se dejaron poner esa marca, porque el Señor estaba allí gobernando, son los que dicen aquí que van a tener la autoridad para juzgar en ese mismo versículo. Así que manteniendo la espada, manteniendo la conducta correcta siempre, mi hermano, siempre en todo tiempo. Por eso es que vemos también que los sacerdotes, Aarón, el Señor en su vestimenta, en la vestimenta que le preparó con ese sacerdocio, que era una vestimenta, pero una cosa maravillosa, tremenda. El Señor manda poner una plaquita con unas palabritas allí en toda su frente. En toda su frente, que le recordara al sacerdote cómo debería andar, y al pueblo que debería tener ese sacerdote. Y esa plaquita, ¿sabe qué decía? Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Éxodo 28, 36 al 38, para que lo tengan y se lo lleven. Y dice: grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y tenía que él allí, y todo el tiempo aquí en la frente, ese recordatorio: santidad a Jehová, santidad a Jehová. Mi conducta, debo cuidar mi conducta, mi testimonio. Y esa misma plaquita es la que nosotros debemos tener constantemente aquí, también meter en la cabeza: santidad a Jehová. Cuidar nuestra mente. Cuidado con los muchachos con ese teléfono. Hoy, según estuve escuchando por ahí, los teléfonos ahorita captan más que las computadoras, que cualquier otra cosa, así que el acceso es más rápido allí. Y se están llenando y embasurando la cabeza con cuantas cosas Dios sabe. Embasurándolas, en vez de llenarlas de la cosa del Señor. Y si tú quieres verdaderamente que eso salga de tu vida, pues comienza a llenarte del Señor. Así que bueno, dice entonces el versículo en el 16-17, la parte B, dice: y la espada del Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra, la palabra de Dios. Así que firmes con esa espada del Espíritu, firme, y gracias a Dios que no es un arma mía, sino que es del Señor, y que nos la da para que tengamos victoria. Esa espada que es la palabra de Dios, que usaban los soldados, imagínense, para la defensa, para atacar. Así nosotros tenemos la palabra del Señor para presentar defensas del Evangelio. Dice Hebreos 4:12, me da más luz en relación a cómo era la espada que habla del Señor, que habla aquí el Señor. Hebreos 4:12 al 13. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva, no es letra muerta. Usted de cualquier libro fuera de la Biblia y eso es letra muerta. Pero la palabra no, la palabra dice, escúchenme muy bien, es viva. Viva. Por eso es que cuando me habló hace 10 años, me vuelvo a leer el versículo y me vuelve a hablar. O aún el año pasado, cuando lo que estamos leyendo la lectura todos los años, vemos que cada vez nos dice algo, es algo vivo, está vivo. Por eso alimenta mi alma, me da de comer todos los días. Está viva. Viva. Y dice, es eficaz. Consigue lo que quiere. Es eficaz, consigue lo que quiere. Hay gente que le encanta irse por otros libros, mi hermano. Mire, pero que yo conseguí el libro del fulanito de tal, del pastor Pascual, que yo no sé qué más, que es director de una cosa, y que es miembro de yo no sé qué, y que es esto y es lo otro, y que casi se va para el cielo, y que todo lo demás. Y entonces, wow, qué impresionante ese hombre. Yo tengo que saber qué es lo que me está diciendo allí. ¿Estará por encima eso que la palabra de Dios? Jamás. Nunca. Nunca, pero sí, si hay, y les encanta ese tipo de cosas, y van, pero no, mi hermano, eso es flojera la investigación de la Biblia. Eso es no tratar de no agarrarse un tipo para discernir.
No hay nada más. Yo tengo en la casa una biblioteca. Y hay muchos de los libros de biblioteca que están allí clavados, y ahí se quedan. Muchos de los libros de la biblioteca son de los talleres que hacíamos y las charlas que hacíamos sobre matrimonio y de la familia. Pero a medida que nosotros discerníamos y nos vestíamos, a mi esposa y yo, que siempre me ha acompañado en el ministerio y en todos los ministerios que he tenido en la iglesia desde que comenzamos, a ahondar, nos dimos cuenta que qué es más rico que la palabra. No hay nada más rico que la palabra de Dios, más maravilloso y más profundo, si queremos profundidad. Así que todo eso está allí, por decirlo de alguna manera, lleno de polvo. Y nos fuimos a la palabra directamente, a dar la charla, a dar los talleres, y todo, de todo, mi hermano, es maravilloso, tremendo. Más que cualquier otro libro de esos de familia. Ya teníamos previo conocimiento sobre la parte de los hijos, para los padres y todo, pero todo eso lo buscamos en la escritura misma y de allí sacamos toda la información y eso es lo que dábamos después. Así que, bueno, vemos esto, vemos también Apocalipsis 2:15 que me dice, fíjense que la espada es para pelear, y Apocalipsis 2:15 al 16 dice, y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé ¿con qué? Contra ellos con la espada de mi boca. La espada de la boca es la palabra. Con la espada de mi boca pelearé. En batalla, con la espada de mi boca. Fue una batalla, mi hermano. Cuando Jesús estuvo allí tentado en el desierto, había una batalla espiritual. Una batalla con el mismo Satanás. Una batalla espiritual, y el Señor la libró como escrito está. Escrito está, escrito está. Nosotros también tenemos batallas, no crea que no. Va a buscar, mire, hay miles y millones de ángeles caídos que buscan la manera de entorpecer tu vida. Hay una batalla. Pero si nosotros estamos así con el conocimiento de la palabra, guardando nuestra cabecita, podemos vencer. Así que tenemos el alma más poderosa que ningún hombre puede tener, que es la palabra de Dios. Es tan poderosa, mire, que en Lucas 10, 17 y 18, mire lo que pasó. Cuando los discípulos iban a ir contentos de dos en dos a predicar la palabra, y entonces regresan contentísimos de todas las cosas que había acontecido cuando ellos predicaban la palabra en nombre del Señor. Y entonces dice aquí en Lucas 17, 18, dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios no se nos sujetan en tu nombre. Contentísimo por eso. Y le dijo el Señor, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y algunos piensan que fue que Satanás se apuró y descendió. No, cuando buscamos en el griego la palabra caer es precipitadamente. Cuando no hay nada que lo ataje. Se cayó. Cayó. Y así que mismo está diciendo en el versículo 17 la victoria que hay, que dice que aún los demonios se nos sujetan. Había una victoria allí, tremenda. Y el mismo Satanás no pudo mantenerse allí, cayó también en ese momento. Así que cuando habla de caer, me está hablando que no es diferente a que descendió. ¿Verdad? Usted cuando va en un ascensor va descendiendo. Cuando usted se lanza, se está cayendo. Así que la victoria segura. Y bueno, ya nos habla entonces, va a apurar porque tenemos lo otro. Dice, orando en todo tiempo, en el 18, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Dice, orando, ¿cuándo? En todo tiempo, orando en todo tiempo. Dice la palabra de Dios, entendiendo que en todo tiempo que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, para la oración de los rectos su gozo. Cada vez que nosotros oramos al Señor, el Señor se goza. El Señor se contenta, se alegra que estemos orando, pero estemos buscando, no por Él, sino por nosotros mismos. Porque eso es un boomerang, se regresan bendiciones. Así que, y dice también en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu, fíjense también el porqué, lo importante de la oración, cuando la oración es en el Espíritu, buscando esa dirección del Señor, el Espíritu se manifiesta, el Espíritu Santo, y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Nosotros no sabemos
que conviene en algunas, muchas cosas. A lo mejor pensamos que conviene algo y no es así. Pero el Espíritu Santo sí sabe. Y entonces se comunica con el Padre. Y no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles que no podemos describir. Así que, orando en el Espíritu, pidiéndole al Señor y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos, por la iglesia. Fíjense lo importante de la iglesia. A veces nosotros oramos por un hermanito, por fulanito, por un enfermo, por esto, pero nos acordamos de orar por todos los santos, por toda la iglesia. Toda la iglesia necesita estar recubierta de esa presencia del Señor. Cubierta allí de la presencia del Señor. Orando, y lo decía el mismo Pablo, con toda perseverancia, no dejar de hacerlo, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y él mismo lo entendía, que él tenía también esa necesidad. En Efesios 6, 19 al 20 dice, y por mí, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me se da palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y uno no se puede imaginar a un Pablo que subió al tercer cielo, un Pablo que cuando se cayó, que se quedó dormido en el tercer piso, se levantó de los muertos muchachos, pedir oración por él. Un Pablo que lo picó una serpiente cuando estaba en un naufragio y nada pasó. Pedir que oren por él, ¿para qué? Para que sea librado, para poder, como embajador que él era en cadenas, representante de Cristo, hablar con denuedo. Y como debo hablar, el cómo también. Fíjense, no solamente el qué, sino el cómo debo hablar, las estrategias indicadas, cómo debo yo predicarle a alguien. A lo mejor no es el mismo que asustando que me engano, sino a lo mejor son personalidades diferentes. A lo mejor tengo que irme por las estrategias adecuadas, indicadas, que el Espíritu me llegue para poder predicarle la palabra. Y de eso tiene que haber una dependencia del Señor. Y él lo entendía. Así que, ya este último, Romanos 15:30, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayude orando por mí a Dios. Por mí a Dios. A veces, nosotros no nos gusta muchas veces decir cosas y no entendemos el poder que hay en la oración, no entendemos el poder de una iglesia orando, sino que, ay, no, que van a decir, que a lo mejor estoy pasando por esto, que estoy pasando por lo otro, ay, no, mejor no lo digo, porque pensarán mis hermanos, usted lo que necesita es oración. Allá el hermano que se ponga a juzgar, el Señor lo juzgará después a él, pero necesitamos como iglesia esa oración, pedir, mira hermano, pida por esto, pida por lo otro. A veces que vemos algunas cositas de repente, mi hermano, ore por mí porque tengo la uña del dedito del pie hincadita allí. Entonces, ya esas son cositas que eso puede pasar, hermanito, y eso pasa solo, y ya a veces nos pasamos también. Pensamos que vamos a traer esta tierra sin nada, el problema, sin nada que me dé, ni una gripecita ni nada por el estilo, ¿no? Y aquí vamos a estar y vamos a sufrir todas esas cosas y más. Así que, bueno, porque no dejarnos pasar la gripecita, es una gripecita, eso con que guarde el reposito y se tome su tirito está bien, y ya. Entonces, bueno, vemos entonces ahora si se le complica con una neumonía, wow, y eso es otra cosa, mira, la cosa se complicó, ore por mí por esta situación, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos eso por allí. Recordamos entonces, mis hermanos queridos, que el Señor ha dado la armadura, esa armadura del cristiano, vamos a tenerla pendiente, que no podemos dejar un área sin ponernos la armadura, porque un área significa el blanco para el enemigo. Que cuidemos eso, que al cuidar de tener puesta toda la armadura, estamos cuidando de nosotros mismos, entendámoslos, trabajemos en ello, hagamos la lectura diaria, pero hagámosla con conocimiento, con discernimiento, anhelemos, busquemos, buscar más del Señor en cada momento, en cada instante. No hay nada más hermoso que eso, nada, mi hermano, nada.
Así que cuidemos de nuestra salvación, como decía el versículo, ocupémonos en nuestra salvación. Estamos ocupados en muchísimas cosas. Ocupémonos en nuestra salvación. Amén.